¿Te has percatado que la manera de interactuar con tu pareja, familia, amigos y desconocidos es muy diferente? Los seres humanos utilizamos un patrón de movimientos corporales, gestos y nos colocamos a una distancia determinada mientras nos comunicamos con alguien. Esto se ve influenciado por los sentimientos que experimentamos con la persona que interactuamos. Por ejemplo, cuando experimentamos sentimientos positivos hacia alguien, como estima o confianza, tendemos a querer estar más cerca de esta persona, o no nos incomoda su cercanía. En cambio, cuando experimentamos sentimientos negativos como enojo, miedo o desconfianza, tendemos a alejarnos y guardar una distancia mayor que nos separe del otro. Por ello, consideramos importante estudiar el espacio personal, porque nos permite indagar sobre cómo la persona interpreta lo que se encuentra a su alrededor, en función de factores culturales e individuales que lleva detrás, y por qué se establece necesariamente un límite sobre dicho espacio con el fin de no causar daños físicos ni psicológicos en la persona. Asimismo, nos permitirá ver qué acciones podría tomar el individuo al encontrarse en situaciones donde invaden su espacio personal. Ahora, de seguro has escuchado la expresión tienes que salir de tu burbuja, pero ¿sabes realmente a qué hace referencia? La mayoría de nosotros consideramos que el espacio personal de una persona está representado por un círculo o una burbuja que nos rodea, y cualquier persona que intente ingresar es percibida como un invasor. Sin embargo, en 1978, Leslie Haydock propuso un modelo tridimensional del espacio personal, ya que ella consideraba que la forma más representativa del espacio personal no era un círculo, sino un cilindro de tamaño uniforme de la cintura hacia arriba, pero que se iba estrechando hacia la parte de abajo. Por ejemplo, ¿te ha pasado que en el transporte público, cuando una persona se acerca mucho a tu rostro, sientes mayor incomodidad que cuando acerca los pies a los tuyos? Interesante, ¿cierto? Es por eso que muchos investigadores destinaron varios años al estudio de este singular comportamiento. En un inicio, estos estudios se orientaron a analizar el comportamiento de los animales. Burkhardt fue uno de los primeros en emplear la expresión distancia individual, tras observar que existía un espacio establecido entre animales de una misma especie. Del mismo modo, Heini Hediger, un psicólogo suizo, en 1950 diferenció 4 tipos de distancia. Descubrió que con miembros de otras especies existían 2 distancias, una distancia de evasión y una distancia crítica, mientras que con miembros de una misma especie se daban otros 2 tipos de distancia, una distancia personal y una distancia social. Por otro lado, Roger Barker y Herbert Wright en 1947 realizaron una investigación durante 25 años para estudiar las relaciones que existían entre los seres humanos y su medio ambiente, con la finalidad de descubrir y describir las condiciones de su vida cotidiana. Todo esto dio paso a más investigaciones como las de Edward Hall, un antropólogo estadounidense, quien es considerado uno de los pioneros en el estudio del espacio personal en seres humanos, acuñando el nombre de proxémica en su libro The Hidden Dimension, publicado en 1966. Asimismo, Sommer en 1969 inició la escuela de pensamiento llamada del espacio personal, en la que empleaba una metodología experimental mediante estudios controlados de campo y laboratorio. Otros autores importantes que contribuyeron a este campo fueron Irving Altman, Goffman, Freeman y Osmond. Todas estas investigaciones nos han ayudado a conocer y comprender la manera en cómo interactuamos con los demás, demostrando que existen distintos factores intervinientes como la edad, los antecedentes culturales, el sexo y la personalidad. Existen diversos factores que intervienen en la determinación del espacio personal. Entre ellos tenemos a los factores culturales. Por ejemplo, la nacionalidad. El espacio personal va a variar según el medio ambiente del individuo. Hall, en 1966, explica cómo utiliza el espacio personal los individuos de diferentes naciones a través de un estudio entre británicos y estadounidenses, de los cuales los primeros se van a mostrar más reservados, formales, distantes y van a modular mucho el volumen de su voz. Las culturas mediterráneas, por otro lado, van a mostrar que tienen mayor contacto físico en transportes públicos y aglomeraciones. Por último, los árabes, a comparación de los anteriores, acentúan los olores naturales. Por otro lado, tenemos a la etnia. Los estudios van a demostrar que las diferencias en el uso del espacio personal
relacionadas con el origen étnico generalmente interactúan con otros factores como la edad, el sexo y el medio socioeconómico, más que el origen étnico en sí. Además, descubrieron que existe una tendencia en las personas de clase media a usar más espacio personal que las personas de clase baja. Dentro de los factores individuales, resalta mucho el desarrollo. Algunos estudios con niños han demostrado que incluso los niños de edad preescolar muestran ya un uso sistemático del espacio personal en su conducta interpersonal. Carol Guardo y Murray Meisels, en 1971, encontraron que a medida que los niños crecen, muestran preferencia por un espacio personal mucho mayor. La zona del espacio personal es más grande para los hombres que para las mujeres. Esto lo dijeron Whitty y Scully en 1978. Las parejas hombre-hombre mantienen una distancia interpersonal mayor que las parejas mujer-mujer. Las parejas mixtas, por otro lado, mantienen una proximidad más estrecha que las parejas del mismo sexo. Las observaciones de la colocación espacial entre amigos íntimos en un área universitaria en Sudáfrica revelaron que la proximidad mayor en las parejas mixtas se debió principalmente a la conducta espacial de las mujeres, cuando se sentían atraídas por el otro. Esquizofrenia. Los primeros estudios exploraron los efectos de las diversas formas de psicopatología en el espacio personal. Marty Horowitz y sus colaboradores encontraron que los límites del espacio personal, tanto de pacientes esquizofrénicos como de pacientes con depresión, fueron disminuyendo conforme se reducía el grado de perturbación. Hoy en día observamos que el espacio personal a través de los años ha ido cambiando con las nuevas generaciones, esto a su vez con las nuevas demandas sociales. Sin embargo, ha surgido un nuevo contexto. Muchas de las personas han tenido que ampliar o modificar su espacio personal con el fin de garantizar su salud por un temido contagio, a su vez no perder estas relaciones sociales. Esto nos lleva a preguntar, ¿cuál es el impacto psicoambiental que está teniendo el espacio personal en ese nuevo contexto por la pandemia a causa del coronavirus? Para responder al interrogante anterior, hemos realizado una investigación con 56 participantes de Lima Metropolitana, de los cuales la técnica que utilizamos fue una encuesta online con el fin de recabar información sobre la forma en cómo perciben su espacio personal y cómo está variado en el nuevo contexto de la COVID-19. Referente a los resultados encontrados, en primer lugar, obtuvimos que el rango de edad de la mayor parte de los participantes oscilaba entre los 18 y 25 años. Esto se explicaría con lo mencionado anteriormente referente a las diferencias individuales del espacio personal sobre el desarrollo, la cual menciona que el espacio personal se amplía a medida que la persona crece, es decir, se muestra una preferencia por un espacio personal mayor. En segundo lugar, la mayoría de los participantes era del sexo femenino, con un 57% de los participantes en comparación de los hombres. En este punto se puede relacionar con los estudios de Whiting y Skolnick en 1969 mencionados anteriormente, los cuales mencionaban que la zona del espacio personal es más reducido por parte de las mujeres que el de los hombres, lo cual quiere decir que las mujeres encuestadas tienden a tener una conducta espacial más cercana con las personas de su alrededor. En tercer lugar, referente a la personalidad de los participantes, obtuvimos que el 44,6% de ellos no se consideraba extrovertido ni introvertido. Sin embargo, el 33,9% se inclinaba hacia una personalidad extrovertida. Asimismo, un 30,4% de ellos se consideraban personas dominantes, lo cual se podría explicar con lo planteado por Albert Mehrabian en 1968, el cual planteaba que una persona socialmente comunicativa o extrovertida utilizaba de forma diferente su espacio personal en situaciones sociales en comparación de una persona reservada. En cuarto lugar, antes de ocurrir la pandemia de la COVID-19, los participantes mencionaron que se colocaban a una distancia intermedia de sus conocidos, es decir, ni muy cerca o lejos de ellos. Por otra parte, sobre sus amigos, mejores amigos y familiares, refirieron colocarse cerca de ellos. Esto
se podría explicar con los primeros estudios del espacio personal, donde se mencionaba que mientras más estrecha o íntima era la relación social entre dos personas, éstas tendían a colocarse de manera más cercana, como por ejemplo sus amigos y mejores amigos. Por otro lado, sobre la pareja, sí mencionaron que se posicionaban a una distancia muy cercana, tal como mencionaba Albert Mehrabian en 1968, cuando se preguntaba si la distancia interpersonal operaba como una señal de atracción interpersonal, encontrando que cuanto más corta es la distancia entre dos personas, se percibía una mayor atracción entre ellas. Un quinto resultado sobre a qué distancia se colocaba la persona sobre otra antes de la COVID-19 según su nivel socioeconómico, se evidenció que los participantes con personas de más bajo nivel similar y con personas de mayor nivel socioeconómico se colocaban a una distancia cercana e intermedia de ellas. Dichos resultados se contrastarían con lo planteado por Dale Lott y Robert Sommer en 1974, los cuales mencionaban que las personas elegían sentarse más cerca de personas de estatus social similar que de personas de estatus social más alto o más bajo que el suyo. Esto debido posiblemente a una diferenciación de años y contextos. Un sexto resultado, en un contexto actual de la COVID-19 que nos encontramos ahora todos nosotros, evidenció que los participantes consideraban que ha variado mucho en cuanto a la interacción que poseían con sus conocidos, amigos y mejores amigos debido a un posible contagio. Sin embargo, con la pareja y familia consideraron en su mayoría que ha variado poco y moderadamente. Un séptimo resultado, referido sobre a qué distancia se posicionaría o colocaría el participante de una persona con síntomas del COVID-19, se evidenció que la mayoría de los participantes elegían posicionarse a una distancia lejana y muy lejana sobre dichas personas, esto debido al miedo de un posible contagio. Un octavo resultado sobre qué tipo de sensación se experimenta cuando una persona invade su espacio personal, los participantes en su mayoría refirieron que atravesaban una incomodidad, miedo, estrés, desagrado y enojo. Esto guarda relación con el modelo de estrés del espacio personal desarrollado por Gary Evans y sus colaboradores en 1979, los cuales mencionaban que al atravesarse los límites del espacio personal, la persona tendía a sobrecargarse y conducirse al estrés por una excesiva cercanía de la otra persona. Por otro lado, sobre qué acciones tomaría el participante en dichas situaciones, la mayoría de ellos mencionó que aumentaba la distancia física, cambiaba la orientación de su cuerpo y desviaba el contacto visual con dichos invasores. Esto finalmente se podría explicar con el modelo de sistemas del espacio personal desarrollado por Michael Argyll y sus colaboradores en 1965, los cuales afirmaban que las conductas de espacio personal funcionaban como un sistema para mantener un nivel óptimo de intimidad entre las personas, por lo cual si la distancia física se altera, de manera que la intimidad se torna incómodamente estrecha, otros componentes del sistema como pueden ser el contacto visual o la orientación del cuerpo se ajustarán para compensar la intimidad no deseada. Previo al estado de emergencia, el espacio personal no era relevante para nosotros o solo éramos conscientes cuando se trataba de un desconocido que nos incomodaba. Pero a raíz de la pandemia de la COVID-19, hemos tenido que distanciarnos de nuestros familiares, amigos. Como se puede evidenciar en los resultados, las personas tendían a estar cerca y muy cerca de sus amigos, parejas y familiares. Pero por el contexto actual, las personas se han visto obligadas a cambiar radicalmente la distancia en la que se comunican. Aunque a nivel de parejas, si bien hay modificaciones, aún hay un número considerable de personas que no han modificado su distancia hacia ellos, lo cual va en contra de los objetivos del país. Se recomienda profundizar en investigaciones con el fin de conocer de manera más precisa cómo está afectando este nuevo contexto de pandemia en la interacción humana. Por otro lado, también recomendamos a la comunidad seguir respetando el distanciamiento físico, resguardando el propio espacio personal y el de los demás, con el fin de prevenir y evitar el contagio.